Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo para calcular la diferencia de entalpías entre dos temperaturas utilizando una función de capacidad calorífica variable con respecto a la temperatura. Entonces, nosotros tenemos que vamos a borrar esto. Dice la capacidad calorífica del CP del dióxido de carbono es función de la temperatura. Tenemos que el CP está en valores de joules sobre gramo mol grado centígrado y nos dan esta función. Dice con temperatura en Kelvin, el cambio de entalpía asociado con el incremento de temperatura del gas a 200 kilopascales desde 50 a 20 grados centígrados se va a dar de la siguiente, de 50 a 200 grados centígrados se va a dar de la siguiente manera. ¿Cómo hacemos esto? Pues si nosotros queremos calcular el cambio de entalpía de 50 hasta 200, vamos a tener la entalpía 2 menos la entalpía 1 va a ser igual a la integral de la temperatura 1 hasta la temperatura 2 del CP por la derivada de temperatura. ¿Por qué? Porque anteriormente lo que hemos visto es que la entalpía es función lineal del CP. Tenemos el CP por diferencial de temperatura. Ajá. Entonces, si nosotros integramos de temperatura 1 hasta temperatura 2, nosotros vamos a tener este cambio de entalpía. Ajá. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es que T1 sería como habíamos manejado la temperatura de referencia y T2 podría ser la temperatura a la cual nosotros estamos operando en el proceso. Entonces, bueno, como H2 menos H1 es igual a la integral de esto, entonces 50 grados centígrados serían 323 y 200 serían 473. Entonces la integral iría de 323 hasta 473. ¿Sí? Todo tiene que estar en Kelvin porque nos dice que la temperatura está en Kelvin. Y la función del CP que vamos a integrar sería esta que tenemos aquí, 19.18 más 0.07344 por temperatura menos 5.602 por 10 a la menos 5 por temperatura al cuadrado más 1.715 por 10 a la menos 8 temperatura al cubo. ¿Sí? Estos valores de estos coeficientes por lo regular nosotros los podemos calcular o los podemos obtener de tablas directamente en el Yunus. En el Yunus viene una ecuación que nos dice que es un poco más pequeña que esta, pero nos dice que alfa más beta a la temperatura al cuadrado más gamma a la temperatura al cubo va a ser igual a CP. ¿Sí? Y hay una lista de gases y los valores de alfa, beta y gamma. Ajá. Para cada uno de estos gases. Entonces, si nosotros no sabemos una entalpía o la diferencia de entalpías, nosotros podemos irnos a estas tablas y calcularlas para obtener la diferencia de entalpías y poder hacer nuestros balances de energía. Para eso sirven esas tablas. Entonces, bueno, lo que tendríamos que hacer para calcular la entalpía 2 menos la entalpía 1 va a ser igual a integral de 323 de 473. Entonces esto sería 19.8 por temperatura. Bueno, si ya vamos a estar integrando, ya le voy a quitar esto. Cierto. Entonces le quito esto y lo voy a poner entre paréntesis para que se vea. Sí, entre paréntesis. Entonces T más 0.07344
t al cuadrado y todo esto sobre de 2 menos 5.602 por 10 a la menos 5 t al cubo sobre de 3 más 1.715 por 10 a la menos 8 t a la cuarta sobre de 4. Ajá. Entonces, bueno, esto era paréntesis, ¿no? Entonces, esto va a ir evaluado de 323 hasta 473. Es por eso que no tenemos constantes, porque es una integral definida. Entonces tendremos h2 menos h1 va a ser igual a 19.8 por la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas serían 473 menos 323 más, esto lo puedo dejar así como está, 0.0734 entre D2, me falta un 4, por la diferencial de temperaturas que serían 473 menos 323 al cuadrado. Luego seguimos más 5.602 por 10 a la menos 5 entre D3 por la diferencial de temperaturas que sería 373 menos 323, esto al cubo. Y la última que sería más 1.715 por 10 a la menos 8 sobre de 4 que multiplica a 473 menos 323, esto elevado a la cuarta potencia. Ajá. Entonces ya tenemos esto. Entonces integramos, tendríamos 19.8 por, nada más vamos a evaluar, 7.3 menos 3.23, ajá, más, se lo pongo aquí, 0.07344 dividido entre D2 y la multiplicación de 7.3 menos 3.23 y esto elevado al cuadrado. Aquí aún no era menos. Ajá, era positivo, positivo y este era negativo. Ok, hay que checar los signos también. Ese es el único que es negativo. Ajá. Entonces lo ponemos como negativo, menos, y ponemos todo esto. Y ahora eso estaba elevado al cuadrado. Entonces esto elevado al cubo, que eran 5.602 por 10 a la menos 5. Todo esto dividido entre D3 y multiplicar la diferencia de temperaturas, que sería 473 menos 323 y todo esto elevado a cubo. Ajá. Al cubo. Y la última, que era más 1.715 por 10 a la menos 8 entre D4 y que multiplica a 473 menos 323. Acá ya no cabe, ¿o qué? 23. Todo esto elevado al cuadrado. Creo que me pasé.
Mm, ya no cabe nada más en esta calculadora. Pues, voy a tener que utilizar otra calculadora que sí tenga. Entonces es meterlo todo en otra calculadora. Pero bueno, no importa. ¿Dónde estará esa otra calculadora entonces? Aquí está. ¿Dónde está? Es esta. Oh no, y tanto que ya lo había hecho bien ahí. Ups. Entonces eran 19.8 que multiplican a 473 menos 323. Ajá, más 0.07344 entre de 2 y esto multiplicado por la diferencia de temperaturas al cuadrado. 473 menos 323 y esto elevado al cuadrado. Ahora sí, con signo negativo, menos 5.602 dividido, no, por 10 a la menos 5 entre de 3 que multiplica a la diferencia de temperaturas al cubo. 473 menos 323. Todo esto al cubo. Y la última que sería más 1.715 por 10 a la menos 8 dividido entre de 4 y todo esto 473 menos 323, todo esto elevado a la cuarta potencia. Y entonces me sale un valor de 10.000. Vamos a ver qué está mal. Ajá. 0.7334 elevado al cuadrado. Ajá. Luego tenemos menos 5 menos 5.602 entre de 3 por 10 a la menos 5. Ajá. Entre de 3 por 473 menos esto al cubo. Ajá. Más 1.775 por 10 a la 8 menos 473. Ajá. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que las temperaturas, por ejemplo, aquí de la primera no hay problema. Sí, pero en la segunda yo estoy diciendo que es una diferencia de temperatura al cuadrado, pero en realidad son estas dos temperaturas al cuadrado. Esta menos la resta de esta al cuadrado, que no es lo mismo que ponerle el paréntesis aquí. Ajá. Luego tengo que restar igual también esto, pero este debe de estar al cubo y esta también debe de estar al cubo. Y entonces le quito el cubo que está afuera. Luego en la última igual también está elevado a la cuarta potencia, entonces este sería la cuarta y esto sería la cuarta. ¿Sí? Y le quito esto que estaba aquí. Ajá. Aquí está mal esto. El último, este tiene un punto.
Aquí es una resta. Y ahora sí, me salen 6175.49. Esa sería la diferencia de temperaturas. Entonces voy a tener esto de que H1 y H2 menos H1 es igual a 6175 joules por cada mol. ¿Por qué? Porque toda esta fórmula está en joules, mol grado centígrado. Entonces, como tenemos diferenciales de temperatura, la diferencia de temperatura se elimina, ¿sí? Y nada más nos quedaría en joules por cada mol, que por lo regular es lo que tenemos en las unidades de entalpía específica, o como algunas veces se les llama entalpía molar.